Carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Identidad de los destinatarios de la carta. Capítulo 1, versículo 1, segunda parte. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En la segunda parte del versículo 1, el apóstol identifica a sus destinatarios, las personas a quienes fue dirigida la carta originalmente. Los identificó por la posición que tenían en Dios en relación con sus contemporáneos. Los identificó por la actitud que tenían en Cristo y el lugar donde se encontraban, distinguiéndolos así de los demás habitantes del mismo lugar. ¿Qué posición tenían en Dios los destinatarios de esta carta en relación con sus contemporáneos? Eran santos. ¿Quiere decir que eran moralmente inmaculados o puros? No. Las exhortaciones de los capítulos 4 en adelante demuestran que no lo eran. Eran santos no propiamente en el sentido moral e inmaculado absoluto. Los identificó como santos en el sentido posicional, apartados del común de la gente para un servicio especial en Cristo. En el sentido moral absoluto, el único santo es Dios. ¿Cuál era la actitud de los destinatarios originales de esta carta ante el Evangelio, ante el Señor Jesucristo y su obra salvadora? Dice que eran fieles. ¿Quiere decir que eran inmaculados? Quiere decir que eran personas con un corazón dispuesto a creer, entender y obedecer el Evangelio, pero no en sí mismos, sino en el conocimiento y poder de Cristo. Poder y conocimiento concedidos a causa de la justicia de Cristo. En Cristo quiere decir que lo que eran, lo eran no por mérito propio, sino por los méritos del Señor Jesucristo. ¿Dónde residían los destinatarios originales de esta carta? Residían en Éfeso. ¿Tiene alguna importancia esto? Sí. Le da a la carta carácter histórico geográfico. Indica que su contenido fue originalmente dirigido a unas personas residentes en un lugar específico a quienes deseaba enseñarles cómo aplicar las gloriosas verdades del Evangelio en su ámbito particular. La carta no fue dirigida a todos los habitantes de Éfeso. Fue dirigida únicamente a unas personas que en ese lugar habían sido separadas en Cristo de los demás habitantes de esa ciudad para un servicio especial a Dios en Cristo. ¿Qué aprendemos de la identidad de los destinatarios originales de esta carta? Aprendemos que la santidad y la fidelidad es en Cristo. La santidad y fidelidad que el apóstol les atribuyó a los destinatarios originales de su carta no era una santidad en sí mismos, sino una santidad en Cristo. Sin Cristo no hay santidad ni fidelidad verdadera al Evangelio. Ningún pecador puede apartarse para Dios y ser fiel al Evangelio en sí mismo ni por sí mismo. Quien separa a una persona y le da la disposición para creer, entender y obedecer el Evangelio es Dios y lo hace en Cristo, es decir, por lo que Cristo pagó y compró mediante su sacrificio en la cruz. Cristo es la fuente de la santidad y de la fidelidad. Para que una persona sea separada o santificada para ser fiel al Evangelio, necesita que Cristo haya pagado por sus pecados y comprado las virtudes que lo capacitan para creer y obedecer el Evangelio. La carta no fue dirigida a toda clase de personas. Las cosas que contiene la carta no fueron dirigidas a todos los habitantes de Éfeso, únicamente a los que en Cristo habían sido apartados y por ello ya eran obedientes al Evangelio. ¿Qué aplicaciones se derivan de la identidad de los destinatarios originales de esta carta? La carta es de aplicación particular, no general.
puesto que la carta fue dirigida específicamente a personas en Éfeso que se caracterizaban por estar separadas actitudinalmente de los demás habitantes de Éfeso. Nadie tiene el derecho de tomar para sí las bendiciones mencionadas en la carta sin asegurarse que también ha sido apartado de sus conciudadanos para ser fiel en Cristo. De igual manera, si una persona no está en Cristo, no puede vivir conforme a las demandas expuestas en esta carta. ¿A quién es aplicable de forma directa el contenido de la carta? La carta es aplicable únicamente a quienes son separados de la forma de vida común y fieles en Cristo. Si alguien no es esencialmente diferente a las personas que lo rodean en el lugar donde habita, no debe asumir que las bendiciones que la carta expone son suyas. Las bendiciones y las oraciones que se exponen en la carta son aplicables únicamente a los que son santos y fieles en Cristo, a los que han sido separados de un estado espiritual de incredulidad y desobediencia a otro estado espiritual de fe en Cristo y obediencia a su Evangelio.